Los síntomas de un despertar. Voy a empezar con esto, 3 puntos. Los síntomas de un despertar y ya les digo a qué versículo vamos a ir. Primero, ¿qué es un despertar? Un despertar es cuando alguien está dormido y se despierta. Cuando vino Jesús, Él vino probablemente al tiempo de Israel más dormido espiritualmente que tuvo Israel desde que salió de Egipto, ¿sí? Israel tuvo tiempos de profetas, tuvo a David, tuvo a Salomón, tuvo a Samuel, tuvo a Jeremías, tuvo a Isaías, bueno, todo lo que uno quiera ver, y Jesús decidió venir en el momento donde no había profetas, donde solamente estaba Juan el Bautista, pero estaba fuera de las ciudades porque no lo querían, donde estaban sitiados por Roma, no había gloria de Israel. Sí, era un momento donde estaba completamente dormido como pueblo y como pueblo espiritual Israel, ¿sí? Entonces Él vino a visitar, Él vino a salvar, Él vino a despertar. Entonces los síntomas de un despertar. Primero, el primer síntoma es que Dios despierta su palabra. Yo siempre digo esto, una señal de que Dios ha abandonado una nación es que escasea su palabra. Esto lo dice en 1 Samuel, dice, cuando ya se iba a apagar la lámpara de Jehová en Israel, entonces Dios le habló a Samuel. Entonces lo primero que hace es que Dios envía su palabra, y su palabra es la primera señal que Dios tiene misericordia sobre una nación, sobre una casa, sobre una persona. Su palabra es lo primero, ¿sí? Número 2, ya voy a ir a un versículo para mostrarles esto. Número 2, los corazones empiezan a quemar, aunque no haya entendimiento completo. No sé si alguien está tomando notas. Los corazones empiezan a quemar, aunque no haya entendimiento completo. Número 3, en la intimidad los ojos se abren para ver y entender lo que está pasando. Número 1, Dios despierta su palabra. Número 2, los corazones empiezan a quemar. Número 3, se abren los ojos. ¿Listo? Entonces repitan conmigo. Número 1 es la palabra, se despierta la palabra. Número 2, el corazón empieza a quemar. Número 3, se abren los ojos. Entonces vamos a Lucas 24 y arrancamos ahí. Vamos a Lucas 24, versículo 13. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Los que no, háganse al lado de un cristiano. No mentiras. Florencia, ¿tienes tu Biblia ahí? Es molestando. Lucas 24, versículo 13 dice así: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué acababa de acontecer? Habían matado a Jesús el viernes, y esto era ya 3 días después. ¿Listo? Me acordé de un chiste, pero no. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, digan Jesús mismo. ¿Qué hizo Jesús? Digan duro. Se acercó. Entonces el despertar va a venir porque mucha gente dice, no, pero es que hay que esperar a que el rapto, que Jesús venga, entonces la visitación que estamos esperando cuando hablamos. O hay gente que dice, no, es que las iglesias sí tienen a Dios, la presencia de Dios está aquí, entonces que estamos hablando de un despertar, de un avivamiento, de esto y lo otro. Una de las primeras, digamos, grandes cosas que va a pasar es que Jesús se acerca. Entonces cuando Jesús se acerca, su presencia se hace más tangible, más cosas pasan. Si Él está más cerca, hay más sanidades, hay más transformación, hay más corazones quemando, hay convicción de pecado. ¿Sí? Cuando Él entró en una casa de Zaqueo, y Zaqueo dice, de un momento a otro, voy a devolver la mitad de mi fortuna, a lo que les robé les voy a devolver 4, y Jesús no ha dicho nada, Jesús fue y se sentó. ¿Por qué? Porque eso es el despertar que viene de los corazones, de los ojos de todos, cuando Jesús, ¿qué? Duro, se acerca. Así que gloria a Dios porque Jesús se está acercando. ¿Eso significa que ya es el rapto y la venida? No. Quiero que entiendan esto porque ¿de dónde empezó todo este entendimiento que Dios medio me lo dio hace unos años? Resulta que estábamos todos, de pronto a ustedes también les pasó, hubo algo que se llamó la pandemia. ¿Sí? No sé si a ustedes también les pasó. Entonces en la pandemia está la cuarentena, hay gente que está muy tranquila y dijo, uy, es el mejor tiempo de mi vida, voy a estar en la casa viendo series. Otra gente le tocó que decía, si mañana no salgo a hacer algo, no como, y otros era muriéndose en los hospitales. Fue un tiempo muy difícil, en general, para el planeta. Entonces en ese tiempo está como esta escatología de decir, uy, guerras, rumores de guerra, se encierran esto, armas biológicas, Jesús viene, y la gente empieza a clamar y a decir, ¿qué pasa? ¿Es el rapto, la marca del diablo? ¿La vacuna sí es, no es?
sale en esto, entonces, y está como toda esa confusión y todo el tema. Y me acuerdo que mis hermanos y yo adorábamos con un álbum que se llama Maranata. Maranata, para los que no saben, es una palabra que habla el apóstol Pablo, que dice es: Cristo viene pronto. Entonces era el clamor de la iglesia, decir: Jesús, ven, te estamos esperando, ya vuelve otra vez, Maranata, 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 ven, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que poníamos este álbum y Daniel y Eliseo adorando y gritando, y yo decía: no, yo no voy a adorar esto. Yo no podía por dentro. Y ellos decían: Maranata, y no me acuerdo qué canción era, de todas las que cantábamos, sí, probablemente Día y Noche o alguna de esas. Y yo los veía a ellos dos y yo decía: no. Y yo por dentro decía: Señor, no voy a cantar eso, no voy a cantar eso. Y yo tenía, de verdad, yo tenía un conflicto adentro, y mi conflicto, yo decía, era: Señor, si tú vienes hoy, o sea, porque acuérdense que estamos en la pandemia, y ¿se acuerdan cuando sacaban aquí las noticias de Italia, que la gente se estaba muriendo en las calles, y uno veía lo de España y como que uno sentía que ya iba a llegar a Colombia, y uno decía, y cuando llegué aquí todo el tema, entonces yo decía: no, Señor, no vengas todavía, no vengas todavía. Entonces yo decía: yo no puedo cantar eso, porque yo no quiero que vengas todavía. Hace 6 meses yo cambié. ¿Qué pasa si dentro de un año mucha gente te conoce? Tienen la posibilidad, si tú vienes ya, ¿cuánta gente se va a perder? Y mi afán era: hay demasiados que no te conocen, no estamos listos, todavía no. Entonces yo decía: no, todavía no es Maranata, todavía no. Y entiendo el clamor, sí, el deseo de la iglesia que dice ven, pero yo tenía ese conflicto interno. Entonces yo un día me metí al closet y yo dije: Señor, o sea, enséñame, porque esta gente que está cantando este álbum, y ellos todos son hombres de Dios, personas que yo admiro, que sigo, con los que crezco. Entonces, ¿cómo mezclo lo que yo estoy creyendo y el conflicto que estoy teniendo? Que yo digo, o sea, mañana se va a salvar alguien más, y pasado mañana alguien más, y tanta gente que no ha escuchado, que de pronto hoy está como si, bueno, Dios sí, Dios no, me va y me viene, y en 3 meses Dios lo agarra y se enciende, como nos pasó a nosotros y como muchos de ustedes. Y yo digo: no, o sea, Señor, danos tiempo, ¿sí? Y entonces lo que me dijo Dios, me dijo: empieza a clamar Maranata, no por la venida de Jesús y el rapto, sino por una visitación tangible de Jesús. Ese fue el entendimiento que Dios me dio. Entonces yo de ahí salí y canto esa canción y grito, y empecé a gritar como loco todo el tiempo: Maranata, ven Señor Jesús, ven Señor. Y yo grito: ven Señor. Y yo sé que hay otros que están clamando por la venida, yo estoy clamando por la visitación. Y yo sé que muchos de nosotros, sin saberlo, estábamos orando y clamando por esa visitación. Y después 2021, que fue este gran estallido social, y el decir: Señor, abandonaste Colombia, Señor, ¿qué pasó? Colombia ya, o sea, ya no sé, nos vamos a guerra civil, o comunismo, o se acabó esto, o la pobreza. O sea, como esos momentos que uno le da tan como parecido a lo de las violencias, lo de Miguel Uribe, son como momentos muy específicos en la historia, que uno siente como una cosa por dentro. Y Dios me empezó a decir: no, clama por esa visitación. Y esa visitación es lo que yo le estoy explicando, el despertar. Entonces Jesús lo hizo cuando Él decidió venir a Israel. Él vino sobre una nación, pero después Él empezó a acercarse a personas y a casas, ¿sí? Entonces es lo que está pasando aquí en Colombia, que Él empieza, porque siempre que Dios va a hacer algo grande, empieza ¿por qué? Por uno, ¿sí? Si Dios va a hacer algo en la nación, ¿empieza dónde? En mi corazón. Siempre, yo estaba enseñando el otro día y decía: cuando el monte Sinaí fueron 3 millones de personas a ver el fuego de Dios quemar un monte, ¿cómo empezó eso? Con Moisés en la zarza. Moisés vio un fuego pequeño, fue a Egipto, pasaron todas las plagas, el Mar Rojo, toda la gloria de Dios, y volvió 3 millones de personas ahora a ver no un fuego pequeño en una zarza, sino el fuego humeante de Dios en un monte. Entonces, todo lo que Dios termina haciendo después a gran escala, o a nivel iglesia, a nivel nación, a nivel ciudad, arranca con una persona. Hay avivamientos que hemos visto en iglesias, incluso acá en Colombia, que arrancan porque hubo un hombre que se puso de rodillas, y Dios visita eso, y después Dios agranda, y después uno ve grandes cosas de parte de Dios. Y acá en Colombia, yo no sé si les he enseñado los niveles de un avivamiento, lo hago muy rápido, hoy tengo tantas cosas, Dios mío. Los niveles de un avivamiento: número 1, el avivamiento personal, ¿sí? Entonces es cuando Dios enciende mi corazón, y acá es la segunda parte que yo decía, porque primero despierta su palabra y después hace que mi corazón queme. Entonces espero que a ustedes les haya pasado esto. Si no les ha pasado, ahorita vamos a orar, ¿sí? Para que Dios encienda su corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde arranca todo, en mi corazón. Entonces a mí me pasó
creo que todavía tengo la fecha para mí, por ahí 14 de abril 2019, la tercera vez que me pasó en mi vida que Dios me tocó el corazón y se me encendió. Me había pasado cuando yo tenía 8 años, que Dios me sanó del pie plano y se me encendió y empecé a predicar y mi papá se acuerda. Papá se acuerda que yo predicaba de traje también, siendo bien chiquito. Y mi papá siempre dice que una vez yo subí a predicar y solo me puse a llorar y la gente se puso a llorar y me sacaron del púlpito porque no prediqué, porque solo lloré. Pero yo creo que, pues no sé, pues uno es muy sensible de niño. Pero después sí pude predicar otras veces. Pero Dios me encendió el corazón a los 8 años y después volvió y se me apagó esa llama. Y a los 16 me acuerdo que me gradué del colegio, me fui a Estados Unidos y el segundo día estando solo en Estados Unidos entré al cuarto, puse una oración y se me encendió otra vez el corazón. Jesús llegó ahí al cuarto y yo dije, no, entonces voy a empezar a invité a los chinos, a los suizos, a los japoneses, con todos los que yo vivía y hice un grupo de estudio bíblico. Éramos 80 muchachos en una escuela de deporte, de los 80, 40 estábamos en un estudio bíblico y todos eran budistas, ateos, católicos, y yo era predique de lo poco que sabía, y en inglés. Yo decía, venga, busco cómo es que se dice esto en inglés, y trate, o sea, pero porque había un fuego que estaba quemando dentro de mí. Y después en la universidad entonces se me apagó la segunda vez, y duró apagado muchos años, y por la misericordia de Dios, ese abril de 2019, Dios volvió y me entregó un fueguito, tome, tú, que la Biblia dice en Levítico 6 que Dios nos da el fuego y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la leña día y noche para que el fuego arda continuamente. Entonces Dios enciende tu corazón, ese es el primer nivel, un avivamiento personal o un altar personal, digámoslo así como lo quieran escribir ustedes. El segundo se vuelve familiar. Familiar es cuando tú estás quemando tanto que alguien más va a agarrar fuego, ¿sí? Sí. ¿Cómo se prende un fuego de un bosque, dice la Biblia? Con un pequeño fuego, ¿sí? Entonces muchas veces solamente tú estás quemando y realmente lo cultivas tanto que se te sale y la persona al lado lo va a agarrar porque, o sea, se va a quemar porque se va a quemar, ¿sí? Entonces el avivamiento familiar, para los que no saben, estoy recuperándome, anoche fiebre hasta la 1 de la mañana. El avivamiento familiar es el segundo nivel y cuando tú lo cultivas, el síntoma es que se vuelve la paz de Dios en tu casa, donde nosotros peleábamos constantemente y no peleamos 3 años y medio, no tuvimos ni una sola pelea y con mis hermanos y todos empezamos a buscar a Dios, casi que a ver quién buscaba más a Dios, quién estaba más hambriento, quién estaba más sensible y en el amor de Dios si uno empieza a ver como que quema y quema y quema alrededor, eso es el avivamiento familiar y yo lo estoy viendo mucho en este momento, digamos con muchas personas a mi alrededor. Nosotros, toda nuestra familia está agarrando, la gente que me escribe de COP y dice, por ejemplo una muchacha se llama, no voy a decir el nombre, de pronto está por acá, pero entró a COP y dice, y ahora mi papá empezó a ir a la iglesia, no iba hace 15 años a la iglesia, mi mamá está teniendo sueños otra vez, mi hermano que estaba empezando como a entrar, que iba a empezar a tomar o algo, ahora estás leyendo la Biblia, ella está haciendo no sé qué, el abuelo se perdonó con la abuela y Dios, porque ella se encendió en fuego, ¿sí? O sea, Dios le entrega un fueguito, ella lo cultiva y Dios empieza a tocar toda la familia. Y cuando logramos cultivar eso, el segundo que es familiar, el tercero se vuelve el congregacional, ¿sí? Que es cuando ya en un lugar como este estamos todos adorando y todos estamos viendo lo mismo, todos estamos como diciendo, Señor, queremos amarte más, hay algo más, uno como que siente un desespero por Dios y empezamos a sentir esto y estos son síntomas congregacionales, digamos, que han habido en Colombia. Ya les voy a dar un ejemplo de lo que ha pasado en Colombia antes. Cuarto nivel es de ciudad, cuando se sale de las 4 paredes de una iglesia y empieza a tocar el barrio, empieza a tocar instituciones, empieza a tocar diferentes cosas en una ciudad. Y el quinto nivel es el avivamiento nacional, cosa por el cual estamos creyendo en este momento y no vamos a parar de creer hasta que Dios transforme esta nación 100%. ¿Amén? Yo sí lo creo. Y le estamos entregando la vida a esto. O sea, Dios sabe, estamos viviendo para esto. Pero ahorita voy a definir qué es el avivamiento. Pero bueno, hagamos un poquito de historia en qué ha pasado en Colombia. Colombia en los 1930 más o menos empezaron a llegar muchos misioneros americanos,
entre los 20 y los 30 muchos murieron, dieron su vida por predicar el evangelio, si eran perseguidos por ser, digamos, protestantes, no católicos. Después empezó poco a poco a extenderse un poco bajo, ¿cómo se dice? Underground, clandestinamente, un poco medio escondido, la fe evangélica. En ese tiempo se le decía protestante, pero sonaba muy feo la palabra, entonces se transformó a la palabra evangélica, ¿sí? Entonces eso se desarrolló en los 40, en los 50, ya después del Bogotazo y la violencia que hubo, se creó ya una organización, digamos, evangélica, cosa que ahora terminó siendo Sedecol, un poco para proteger los derechos porque estaban siendo muy perseguidos los evangélicos, y empezaron a haber pequeños como visitaciones de Dios. ¿Vieron lo que leímos acá en el versículo que dice? Entonces Jesús se acercó. Son momenticos así donde Jesús se acerca y nosotros tenemos que responder de cierta forma para que ya vamos a ver, para que esa visitación o ese encuentro evolucione y se vuelva algo más que solamente que Él se acercó. Y ya lo vamos a ver en el camino de Emaús. Entonces, en los 50 empezó, y digamos en la costa se vivió un poco eso, ¿sí? Hay una montaña en Montería donde empezó en los 60 como un pequeño avivamiento y de ahí se creó una denominación. Ahora, digamos, esa denominación son más bautistas, digámoslo así, curiosamente, pero cuando empezó era un mover del espíritu impresionante. Eso fue en Montería. En los 70 en Bogotá, Dios curiosamente se acercó a esa denominación que se conoce como el Minuto de Dios, ¿sí? Que son católicos, y ellos tienen una historia muy larga y tienen muchas cosas ahí, pero en los 70 tuvieron un momento donde Jesús se acerca y hay una visitación, y de ahí salieron, digamos, la universidad, pero también salieron muchos curas de ahí, o los expulsaban, ellos se salían porque empezaron a leer la Biblia con el Espíritu Santo y dicen, bueno, hay ciertas cosas que cambiaríamos nosotros, pero todo el mundo con el deseo de ver a Jesús. Y también por eso también hay un grupo que se llaman los católicos carismáticos, que creen también en el mover del Espíritu Santo. En los 80 también hubo en diferentes lugares, sobre todo por la violencia, empezó a haber en diferentes pueblos campañas evangelísticas en diferentes partes de Colombia, y ya a final de los 80 y en adelante empezó como un mover de salvación muy fuerte en Colombia, muy fuerte en los 80, desde los 70, pero en los 80 sobre todo, que terminó que, digamos, los evangélicos tuvieran representación en la Constitución del 91 y lo que ya nos dio la libertad religiosa. Y ya, digamos, ahí ese final de los 80 y los 90 fue, digamos, lo que más se podría decir como las visitaciones más fuertes que hemos tenido como nación de parte de Dios. Se vio de diferentes formas. En Cali se volvió algo de ciudad, ¿sí? No sé si lo han escuchado, el 94-95 fue el avivamiento de Cali, donde se salió de las cuatro paredes porque hubo unidad en las iglesias, hacían adoración juntos, y eso terminó yendo al estadio que el alcalde se los prestó gratis, y ellos adoraban y hacían vigilias de oración, todo el mundo iba, no es un ministerio, no es un pastor, es la gente empujando y diciendo, tenemos hambre y sed de Dios, busquémoslo juntos. Y eso fue un avivamiento de ciudad, y eso obviamente tuvo lo de ciudad, si digamos, si el de familia es paz, ¿sí? El personal, el síntoma es que tú te enamoras de Dios y quieres hablar de Dios y quieres buscar a Dios y te da hambre por Dios. El de familia es que hay unidad, hay paz, hay reconciliación. En el congregacional hay crecimiento, ¿sí? En el de ciudad hay evidencia tangible en la ciudad. ¿Qué pasó en Cali? Habían capos de cartel, agarraron a 6 de los 7 que habían, no los habían podido agarrar en 15 años, los agarraron en año y medio a 6 y los extraditaron. Entonces ahí se convirtió gente de las figuras públicas, el locutor de fútbol, empresarios. Bueno, empiezan a haber diferentes cosas que Dios empieza a tocar en las ciudades, bajaron los índices de homicidio, de robo, de todas estas cosas, hay evidencias tangibles. Y cuando hay un avivamiento nacional va a haber un cambio de cultura, ese va a ser siempre el síntoma o la evidencia de cuando hay algo nacional, va a haber un cambio de cultura, ¿sí? Entonces, vamos a Lucas 24 para que vean esto. Bueno, pero esperen, en los 90 estaba hablando de Cali. En Bogotá pasó algo muy curioso. En Bogotá hubo varios avivamientos congregacionales y sin embargo no se pudo, o sea, estuvo a nada de ser avivamiento de ciudad y no se pudo. ¿Por qué? No sé, yo estaba muy pequeño, yo tengo 15 años entonces, estaba muy pequeño, pero Bogotá sí tuvo
unos avivamientos que Dios le entregó a hombres de Dios en sus congregaciones y eso creció la gloria de Dios, la presencia, milagros, cosas sobrenaturales, pero eso creció, o sea, no logró trascender las paredes porque las paredes siguieron creciendo, creciendo, creciendo y nunca se permitió que saliera de las paredes. Pero gloria a Dios por eso, cuánta gente fue salva, cuánta gente fue sana, cuánta gente conoció el Evangelio y tenemos, parte de eso tenemos ahora una ciudad como Bogotá, donde somos que ya más o menos 1 millón de cristianos, 800,000, hay debate en cuanto es el tema, pero viene de una visitación que Jesús se acercó, ¿sí? Entonces hay un momento donde ya cada quien tiene que cultivar o mantener ese fuego para que siga ardiendo, pero hay un momento donde Dios dice, voy a volver a visitarlos, voy a volver a acercarme. ¿Eso significa que todo el mundo estaba sin Dios? No. ¿Significa que había iglesias que no tenían a Dios? No. Ahorita vamos a ver en 1 Reyes 18, cuando hubo sequía en Israel, Elías también tenía agua, ¿sí? Pero esto es lo importante. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Dios me estaba diciendo toda esta semana, tienes que anunciar lo que estoy haciendo y profetizar lo que viene, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un principio bíblico. Cuando Dios va a hacer algo, tiene que primero anunciarlo a sus siervos probafetas y uno tiene que empezar a declarar y a declarar y a declarar. ¿Qué era algo importante que Dios quería que pasara en la historia? Que viniera Jesús, ¿sí o no? Era probablemente lo más importante en la historia de Dios y la humanidad. ¿Y qué hizo Dios? Lo anunció sin parar, lo profetizó Isaías, lo profetizó David, lo profetizó Jeremías, lo profetizó Malaquías, después viene Gabriel, María, Elizabeth, Zacarías, Juan, hasta el cansancio, todos los profetas, hasta que viene Jesús y se cumple toda la escritura. Entonces cuando Dios empieza a anunciarlo 1, 2, 3, 4 veces por diferentes bocas, diferentes profetas, diferentes cosas, entonces realmente llega el momento donde Dios va a poder cumplir, ¿sí? Y estamos en tiempo de cumplimiento. Amén. Yo solo vengo a decir lo que Dios me está diciendo. Entonces dice el versículo 15, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Oh, gloria a Dios. ¿No les parece esto increíble? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces, ¿cuál es un peligro de la visitación? Y por eso es que vengo a anunciarlo. ¿Cuál es el gran peligro de una visitación o de un despertar? El peligro es que tú no te des cuenta, ¿sí? Porque hasta que Jesús no venga en las nubes, dice entonces todo ojo le verá, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Pero hasta ese momento necesitamos ojos espirituales, necesitamos discernimiento para reconocer cuando Él entra en un lugar. Hasta que Él no venga físicamente y dice entonces todo el mundo va a decir, es que Jesús era Dios. Ok, eso era verdad. Todo el mundo se arrodilla porque ya llegó Dios en las nubes. Hasta que no llegue ese momento, todos necesitamos discernimiento espiritual, ojos espirituales para reconocer cuando Él está caminando entre nosotros. Por eso digo, no se pierdan la visitación, no se pierdan este mover de Dios. Por favor les pido, no se pierdan esto. Además, esa fue mi oración con mis hermanos. Yo creo que ya les contesté la vez pasada, pero en enero de 2024 yo estaba orando una mañana y tuve una visión, y en la visión yo vi el tren. Ya creo que ya les contesto. Vi un tren y en el tren arrancó y yo vi que lo iba manejando Dios. Y era un tren de locomotora, de los que sacan humo. Y Dios me dijo, empieza a mover en Colombia hoy. Y el que se quiera subir, que se sube, el que no se quiera subir, que no se suba. Y yo salí llorando del cuarto y yo le dije a Daniel Eliseo, no nos podemos perder esto. Acabo de tener esta visión, le mandé un audio al profeta Tommy. Yo dije, o sea, yo no sé la otra gente, pero yo no me lo puedo perder. Y después cuando me encontré al pastor Samuel y a la pastora Natalia, no sé, 6 meses después o no sé cuándo, y nos reunimos en un lugar a comer, y ellos decían, nosotros llevamos por años orando, Señor, si vas a hacer algo en Colombia, no nos dejes por fuera. Algo así me decían ellos. Y llorábamos juntos y decíamos, es el momento. Y uno parece loco hasta que después las cosas empiezan a pasar, ¿sí? Noé parecía loquísimo. Le decían, nunca ha llovido en la tierra, usted que está haciendo un arca en medio del desierto. Parece loco hasta que después llovió. Bueno, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis porque estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido estos días? Él les dijo, ¿qué cosas? Jesús, ¿no les parece Jesús súper chistoso?
Jesús dice, ¿qué cosas? Cuéntenme más, a ver qué está pasando. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros que fueron antes al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, ahí le sacaron la piedra a Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Digan, eso no me lo está diciendo a mí. Yo estoy creyendo rápido todo lo que Dios me está diciendo. Voy a repetirlo solamente para que usted diga, Señor, nunca me digas eso a mí. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, por ejemplo, de Colombia se ha profetizado, Colombia, vas a ser la Colombia del Espíritu Santo. Desde 1980, cuando empezó toda la violencia, y Dios trajo un profeta, me parece que es de Centroamérica, y él dijo, y si Dios cambia Colombia, cambia el mundo. Y después una profecía hace más o menos unos 10 años también, que decían, Colombia tiene un sello del nuevo vino del Espíritu Santo. Entonces, tenemos un sello y un destino como nación, ¿sí? Pero hasta que nosotros no lo creamos, no lo vamos a empezar a caminar. Y Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer, pero ustedes no son esos, digan, yo no soy eso. Si Dios me encuentra con fe. Jesús dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No les estoy dando duro, lo prometo, no se sientan regañados. Dice, versículo 25, Él les dijo, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de Él. Repitan el 27 conmigo todos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo de lo que Él decía. ¿Qué está haciendo ahí? Yo les dije, primer síntoma de un despertar, ¿qué es? Él despierta ¿qué está haciendo ahí Jesús? Les está despertando la palabra y les está diciendo, vean, lo que está pasando ya estaba escrito. Y desde Moisés, Él les abrió, imagínense esa prédica que hizo Jesús ahí. Yo diría, me encantaría estar ahí porque Él dice, vea, en Moisés se profetizó, Moisés dijo, viene uno después de mí, que será mayor. Y después entonces va y pasa por Isaías y dice Isaías 53, ciertamente, Él fue herido y molido por nuestras rebeliones. ¿Sí? Al Padre le plació hacerlo pasar por todo esto, por nuestros pecados. ¿Sí? Y después pasa por David y los salmos, que en el Salmo 22 profetizó toda la cruz. Y después pasó a Jeremías y después pasa a Malaquías. Jesús mismo, el verbo hecho carne, Él les está predicando y diciendo, vean, yo soy todas estas escrituras cumplidas. Qué tremendo. Él despierta su palabra para decir, lo que estamos viviendo hoy es algo que ya estaba escrito, es algo que ya estaba profetizado. Lo que estamos viviendo hoy, siempre hay un tiempo de Dios en la tierra. La prédica que hicimos la vez pasada, a mí me suena siempre muy parecido a esto, y yo esta semana lo decía, yo decía, bueno, Jesús también hizo contexto profético, o sea, no es que es antibíblico, y me emociona mucho que Él despierta su palabra. Con mis hermanos decíamos, Señor, vemos que tú le das palabra a Estados Unidos y que Trump iba a ser el presidente, y le has dado palabra a este y les dado palabra a otro, y nosotros decíamos, Señor, ¿cuándo le vas a dar una palabra a Colombia? Porque nosotros sabíamos en el Espíritu que en el momento en que Dios da una palabra es señal de misericordia. En el momento en que Él no da palabra es señal de abandono, es señal de que Él voltea los ojos para otro lado. Y nosotros decíamos, Señor, no abandones Colombia, o sea, porque si no vienes ahora, nosotros vamos, pero para abajo, gravísimo. Y yo les contaba la vez pasada, no sé a quién le conté, que me reuní con un pastor de Bolivia, es un gran pastor, un intercesor, un hombre de Dios poderoso, y él decía, este año tenemos elecciones en Bolivia y no tenemos esperanza.
Y él dice, nadie habla de Bolivia, pero Bolivia somos otro Venezuela. Llevamos 20 años en comunismo extremo, radical izquierda, y este año tenemos elecciones y no hay nadie, no hay opción, no hay nada. Y él dice, ¿qué más hacemos? No hay dólares, la economía, la escasez, esto, lo otro. Y yo decía, o sea, no es que esto es algo que Dios hace porque sí, o sea, Colombia está en un momento específico, especial, una visitación de parte de Dios, que sí, hay muchas tinieblas y mucha oscuridad, pero la gloria de Dios amanece sobre nuestra nación y no podemos tomarlo por sentado, porque Dios no lo hace con todas las naciones. Nosotros vemos Venezuela como está, ahora yo veo y estudié entonces Bolivia como está, y yo digo, no es, desafortunadamente no es para todo el mundo en este momento, que Dios diga, ok, mi gracia y mi misericordia están sobre ustedes, venga y los visito y me acerco. ¿A cuántos discípulos se le acercó en Emaús? A 2. Y todo el resto él no les explicó, todo el resto él no se les acercó. De verdad, o sea, no nos tomemos este momento como algo normal de lo que está pasando. Y vuelvo y repito, cuando uno escucha, la Biblia dice, cuando escuches la voz de Dios no endurezcas tu corazón, ¿sí? Busquémoslo mientras Él puede ser hallado. Si es el momento de Dios en Colombia, tomémoslo como es ese momento. Amén. Entonces, primer síntoma, Él les despierta la palabra, ¿sí? Él les despierta la palabra. Versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Es que Jesús es muy chistoso. Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. ¿Qué les dije yo? Los encuentros siempre van a poder evolucionar de acuerdo a tu respuesta. Entonces Jesús se les acerca y Él dice, listo, yo ya les desperté la palabra, ahora yo sigo derecho. Y ellos decían, no, quédate un poquito más, adoremos una canción más, te voy a buscar esta noche 5 minutos más, voy a orar un poquito más, voy a meterme un poquito más, enséñame un poquito más este versículo, ok, voy a ver una prédica más. Siempre va a depender de tu respuesta, depende qué tan profundo vas en tu encuentro con Dios, siempre. Por eso cuando daba el ejemplo de Moisés y la zarza, dice que Moisés vio una zarza y dijo, se volteó y la miró y empezó a caminar hacia la zarza y ahí Dios le habló desde la zarza. Y cuando Moisés se quita las sandalias, ahí Dios le habla más. O sea, nuestro encuentro siempre va a evolucionar de acuerdo a nuestra respuesta con Dios. Hay mucha gente que Dios le ha dado una zarza, mucha gente que Jesús se le ha acercado él mismo a predicarle algo, a contarle algo, y después seguimos nuestra vida como normal. Y por eso no tenemos el nivel del encuentro profundo que Dios quería tener con nosotros, porque simplemente no reaccionamos así. Mi hermano Eliseo cuenta una historia, y es que él de niño era muy profético y, mejor dicho, nació en la presencia de Dios básicamente, la voz audible de Dios a mi mamá para que él naciera, bueno, 1000 cosas. Tenía todas sus experiencias de niño. Mi papá sabe que él se levantaba declarando versículos y cosas sin saber ni siquiera hablar muy bien. Y después se alejó de Dios, bueno, vivió no sé qué, hizo no sé qué. Y un verano mi papá le dijo, vámonos para Orlando. Y mi papá se los llevó, porque vivíamos nosotros en España. Papá se los llevó y les dijo, bueno, los voy a llevar de vacaciones a él, pero tienen que ir primero a la iglesia, ¿sí? Parecido a lo que está pasando hoy por ahí. Entonces mi papá le dijo, te voy a llevar de vacaciones, pero tienes que ir a una iglesia, ¿sí? Entonces dijo, bueno, estamos obligados, vamos a la iglesia. Y entonces ese día él fue y dijeron, hay muchos cuartos, porque no era una iglesia, era como una exposición, como una feria, no sé cómo se dice. Entonces habían, como decir, 4 prédicas, por decir. Sí, no sé cómo se dice. Sí, como unos seminarios simultáneos. Entonces le dijeron, vea, hay 4 seminarios, entonces hay 4 cuartos donde puede ir. Él dijo, no, pues el del Espíritu Santo. Entonces se fue al del Espíritu Santo y la persona empezó a predicar súper normal, todo el mundo sentado, y Eliseo empezó a temblar, las rodillas temblándole, él llorando, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y qué hizo él de ahí? Salió y se fue. Y él dice, yo menosprecié y desperdicié una visitación de Dios para mí. O sea, Jesús se le acercó a él en ese momento y él no continuó el encuentro porque no respondió, ¿sí? Lo que les estoy diciendo es la importancia de que cada uno de nosotros y como nación respondamos a una visitación de Jesús. Por eso ahorita voy a definir cuál es el avivamiento que viene. Estoy anunciando primero esto y ya voy a profetizar de lo que viene. Espero que estén con hambre
y con su fe lista. Dice, entró pues a quedarse con ellos. Entonces ellos ya le dijeron y Jesús dice, ok, me voy a quedar con ellos. Versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Versículo 31, repítanlo conmigo todos duros. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pausa. Se me adelantaron. ¿Qué pasó ahí? Le fueron abiertos los ojos. Les fueron abiertos los ojos. Versículo 32, un segundo. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces ahí están los tres síntomas, ¿sí?, de que Jesús se acercó. Uno, despertó la palabra, les abrió las escrituras. La palabra como que tuvo sentido para ti. Algo te pegó y tú dices, wow, esto me está haciendo algo a mí en mi corazón. Segundo, tu corazón empieza a quemar, pero tú no sabes muy bien por qué, pero estás quemando. Tú dices, mañana voy a ir a esa iglesia. ¿Por qué? No sé. Tengo que entrar a esto. No entiendo muy bien, pero sé que tengo que poner esta canción de adoración, pero si antes ponías la otra cosa, no sé qué está pasando. Tu corazón empieza a quemar, ¿sí? Pero tiene que haber una evolución, una respuesta tuya. Desde que reconoces que Él despierta la palabra, tiene que haber una respuesta tuya para que tu corazón empiece a quemar. Y tiene que haber una respuesta aún mayor para llegar al punto donde yo quiero que todos lleguemos, es que nuestros ojos sean abiertos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no ardían nuestros corazones mientras Él hablaba, pero aún no sabían que era Jesús. Entonces Jesús estaba caminando al lado de ellos y ellos no sabían que era Jesús. Ellos seguían tristes, Jesús murió, todo lo que Él prometió no fue verdad, lo que Él profetizó realmente no era el Hijo de Dios, y Jesús está al lado, glorificado, resucitado, acercándose a ellos, predicándoles, y ellos aún así no lo reconocían. Entonces, ¿qué es lo tremendo que está pasando en Colombia? Y lo puedo decir, digamos, con todo temor de Dios. Jesús se acercó a Colombia. No les voy a decir que se va a acercar, ya se acercó. Jesús ya se acercó y Él está visitando casa por casa. Él está visitando corazones, Él está visitando iglesias y Él está yendo a despertar su palabra, a hacer quemar corazones, a abrir los ojos. Y hay gente que dice, no lo dejen entrar, ¿sí? Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. ¿Qué hizo Él con ellos? Cenó con ellos. Es una visitación, pero es una intimidad, ¿sí? Entonces hay iglesias que dicen, bueno, dejemos entrar a la gente, pero a Jesús no tenemos un programa para hacer. Tenemos ya todo el programa del año, ¿sí? No podemos dejar que esto nos desordene todo. O hay gente que dice, no, estoy muy ocupado, tengo el trabajo, tengo las vacaciones, tengo esto, no me desordene mi vida, tengo primero que casarme, tengo que primero enterrar mis muertos, tengo que primero hacer esto. Y en el momento en que Jesús se te acerca, no lo desperdicies, porque cuando Jesús se le vuelve a aparecer a ellos, en el momento en que los ojos les fueron abiertos, ¿qué hizo? Se desapareció. Entonces ellos se perdieron todo un momento que hubieran podido disfrutar del Jesús resucitado con ellos, porque no lo reconocieron sino hasta el final. Pero obviamente hay principios que aprendemos ahí. Ahora sí va a empezar la prédica. Rompecabezas del despertar. 1. La Biblia dice, prediquemos en tiempo y fuera de tiempo. Quiero anunciarles, estamos en tiempo. Es tiempo de predicar. Es tiempo de compartir tu experiencia con Dios. Dios está preparando los corazones como nunca antes. Como nunca antes. Me pasó ahorita que estuve en Neiva, tuve que predicar muchas veces, creo que 6 o 7 veces. Ya la cuarta prédica yo dije, no sé muy bien qué voy a predicar. Y me sentaron unos jóvenes de 14 años, y 13 y 14, y yo dije, no, prefiero tráiganme todos los pastores más duros, y yo les predico. Los niños yo los veo chiquitos, yo digo, ellos qué piensan, ellos, para mí son el grupo más difícil. Yo no sé si ustedes también, pero esa edad de 13, 14, yo los veo y yo digo, yo no sé ellos qué les pasa por la cabeza, yo no sé. Entonces yo me senté con ellos y yo dije, no sé muy bien qué decirles, les expliqué unas cosas de Juan el Bautista y hablé de redes sociales, y yo dije, no, me fue terrible. Y dije, bueno, pues igual tengo otra prédica ahora, entonces me voy ya de una vez,
porque tenía otra prédica abierta grande. Y después en esa reunión de esa noche, todos esos jóvenes, porque eran como 50, todos adelante danzando, llorando, adorando, y entonces vino el pastor y me dijo: oiga, muchas gracias por su prédica. Yo le dije: no fui yo, garantizado que no fui yo, garantizado, porque es probablemente la peor prédica que he hecho en mi vida. Entonces yo le dije: es señal del tiempo, porque cuando predicamos en tiempo, yo puedo decir y la gente se enciende, porque no tiene que ver con lo que yo estoy haciendo. Es como acá en Colombia hay unas partes de Colombia que son muy fértiles, y entonces las abuelitas dicen: eso, tírele un plátano, tírele un tomate, tírele lo que quiera, que eso va a salir. ¿Sí? ¿Algunas veces han escuchado eso? Por allá en el eje cafetero, en ciertas partes, que uno dice: tírele cualquier cosa a la tierra que eso va a salir. Eso es que estamos en tiempo. Entonces empezamos a reconocer en qué tiempo estamos. Es tiempo de predicar. Anímense a los jóvenes, a la gente más dura de su familia, péguenle una llamadita, un cafecito, invítenlos a almorzar. Es tiempo de predicar el evangelio, es tiempo de salvación, es ahora. Segundo, buscar intimidad. Buscar intimidad. ¿Qué hicieron ellos con Jesús? Le dijeron: quédate con nosotros, y lo llevaron a la mesa. La mesa es esa señal de intimidad. Este avivamiento que viene va a ser un avivamiento de intimidad, un avivamiento de íntimos. ¿Sí? No estamos solamente pidiéndole a Dios que Él haga milagros, sí, gloria a Dios, que Él haga señales, sí, gloria a Dios, que Él crezca las iglesias, va a ser parte de la consecuencia de todo el mover, pero realmente va a ser gente que no solamente está esperando lo que Dios puede hacer, sino queremos verlo a Él. Por eso les conté cómo yo empecé con lo de Maranata, porque Maranata es un clamor de decir: ven, Señor Jesús, y Él me dijo: clama así por mi visitación. Entonces mi oración ha sido: ven, Señor Jesús, acércate, acércate, acércate. ¿Y cuál es mi clamor? Yo quiero verlo a Él, quiero verlo más cerca, quiero verle el rostro, quiero verle los ojos, quiero verle el color del pelo, quiero verle las manos, quiero conocerlo, quiero enamorarme de Él. Por eso muchos no entienden cuando uno después canta y dice: tu belleza me consume, hasta que no lo veas. ¿Sí? Los dos discípulos de Emaús ellos no iban a entender eso hasta que no lo vieron y dijeron: este era Jesús, porque no lo habían visto. Entonces, ¿cuál es mi invitación a muchos de ustedes? Ustedes, algunos hasta ahora están en la primera parte, que es que Dios está despertando su palabra hoy para algunos de ustedes. Para otros ya están, su corazón ya está quemando y lleva quemando. Y en la tercera parte, ahora hay otros que ya tienen los ojos abiertos, otros que están diciendo: Señor, ábreme los ojos porque yo quiero verte, porque estos están locos, pero algo debe haber ahí. ¿Sí? Yo a veces hablo cosas que yo digo: si la gente me escucha, sobre todo gente que me conoció en el colegio, gente que me conoció, dirán: este absolutamente se enloqueció, ¿qué le pasa en la vida? Y yo digo: sí, estamos locos por Cristo, pero es porque yo ya lo vi, yo ya vi demasiado, ya la canción que dice es que el fuego de sus ojos quemó todos los otros amores, ya lo pude ver. Nadie me amó así, me perdonó todas las cosas, me recibió. ¿Sí? Cuando yo estaba caído, Él me levantó. Cuando yo no tenía nada que ofrecer, Él dijo: ven, yo te voy a usar. Y contemplar a Jesús en el secreto es algo que no les puedo impartir. Es algo que es un aceite que hay que comprar propio. Es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Podemos impartir un toque de Dios, pero después me pasó con alguien, no sé si se acuerdan la última vez que Angélica estaba acá con el papá. Angélica, digamos, pero ella vive en Manizales, pero vino con el papá la vez pasada para que oráramos y todo. Ella, digamos, cuando yo la conocí, fue en un encuentro que tuvimos de jóvenes, no sé qué, y había una administración tremenda, que ella tuvo un encuentro con Dios mientras estábamos ministrando. El Espíritu Santo me dijo: llámala y ponle la mano, no le digas nada. Y yo puse la mano y ella allá cayó y estuvo por allá media hora encontrándose con Dios. Pero después ahí empezó a quemar su corazón y ella no entendía muy bien por qué, llevaba 2 meses cristiana. Pero ella, ¿qué hizo? Ella respondió y empezó a buscar a Dios en el secreto, hasta que ya lo vio. Y ya ella es una persona que está contemplando a Jesús, viviendo en esa intimidad, y ese es el avivamiento que viene. El avivamiento, que nosotros multipliquemos intimidad, que es que estas palabras sí despiertan la palabra, queman nuestro corazón. Pero hay un momento donde Dios te está invitando a más, a algo personal, tú y Él.
eso va a ser ese avivamiento, no va a ser el avivamiento que todos vemos de lejos, uy, qué hombre de Dios, cuántos milagros y cuánta profecía, y lo dejamos así. No, va a ser una intimidad que nosotros mismos vamos a poder multiplicar cada uno de nosotros porque queremos ver a Jesús, queremos ver al amado cuando Él se acerca. Amén. Amén. Ahora sí empecemos la prédica. El rompecabezas del despertar. No, ustedes no se ríen, pero es verdad. Tengo hasta las 7 igual que ayer. Ayer terminaron a las 8, ¿no? Bueno, Primera de Reyes 18. Vamos ahora sí a lo que Dios me dijo esta semana en Cali. Estaba yo en Cali, estábamos haciendo 12 horas de adoración, precisamente por esto, porque creemos que levantar altares es parte de lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Cuántos saben que estamos en una guerra de altares por Colombia? De donde Dios me dio ese entendimiento fue en Primera de Reyes 18, cuando hace un año Dios me dijo: Santiago, ¿cómo cambias una nación? Y entonces me acordé de lo que dice la Biblia, entonces yo saqué mi mejor Ezequiel y dije: Señor, solo tú lo sabes. Saqué mi Reina Valera. Entonces yo dije: esa es una buena respuesta. Claro, me voy a la Biblia. Señor, solo tú lo sabes. Y yo dije: qué respuesta. Y entonces me dijo: ve a Primera Reyes 18 y te voy a mostrar. Entonces de ahí salió todo lo que ahora, digamos, hablamos de guerra de altares y de todo esto. Salió de ahí que Dios me dijo: el altar de Jehová estaba arruinado en Israel y Elías fue y lo arregló. Por eso es todo lo que hemos estado hablando desde el año pasado de restaurando el altar de Dios, que es la unidad, el perdón en la iglesia, sí, las 12 piedras, todo esto, la humildad, y después levantar otra vez incienso puro a Dios, adoración, oración, con un corazón limpio, hacer todas estas cosas, y que eso neutraliza los otros altares, ¿sí? Que son los altares de brujería, de santería, de todas estas cosas que ya hemos hablado que hay en Colombia, que es lo que está tratando de jalar nuestra nación hacia la miseria, la pobreza, el comunismo, la emigración y todas estas cosas que en el nombre de Jesús no van a pasar. Pero esos altares son los responsables de eso. Entonces se genera una guerra de altares precisamente por esto, es para nosotros tener, digamos, este tipo de victoria en este momento. Entonces, lo curioso fue que estábamos en Cali haciendo este altar de adoración, estábamos adorando, y Dios me dio una visión muy cortica. Yo no estaba, pidiéndole a Dios que me mostrara nada, estábamos adorando. Y Dios me dio una visión y en la visión vi una nube chiquitica. Y yo dije: Señor, ¿qué es esto? Y me dijo: eso es el avivamiento. Entonces empecé: bueno, Señor, explícame. Yo me alegraría, yo no sé ustedes. Ustedes están como así como... De pronto los que no se alegran es porque no saben qué significa. Ya les voy a mostrar. ¿Qué pasó aquí? Y arranquemos entonces con esto. En Israel hubo 3 años de sequía, ¿sí? No hubo lluvia, por lo tanto se murieron animales, no hubo comida, había un gran problema, y eso es una alegoría de una sequía espiritual, ¿sí? En Colombia, digamos, curiosamente la iglesia ha crecido más. En este momento hay más iglesias más grandes que hace 20, 30 años en Colombia. Gloria a Dios por eso, porque el evangelio ha avanzado. Pero el país, como país fuera de la iglesia, ha decaído en muchas cosas, en lo moral, ¿sí? En lo político, en la corrupción, en lo que se ve en televisión, en los estándares que tenemos morales, en la familia, en los divorcios, en miles de cosas. El país ha ido en la dirección contraria. Entonces uno dice: pero Señor, ¿cómo es posible una cosa y la otra? ¿Cómo es posible que la iglesia avance y el país retrocede de los caminos de Dios? Y es como ese gran dilema que hay y esa responsabilidad que tenemos, porque no somos llamados a tener, ella está clamando por Colombia, no somos llamados a tener una iglesia grande y una iglesia bonita, somos llamados a hacer luz del mundo y sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, entonces ¿de qué sirve? Entonces, en eso es importante saber qué está pasando. Entonces, Dios le dijo a Elías, en 1 Reyes 18, le dice: Elías, después de 3 años, Elías, ve y muéstrate acá, porque yo ¿qué? Nadie sabe, ¿no? Yo haré llover. Bueno, vamos a leer la Biblia, porque yo haré llover. Perdón, lo escorché.
porque yo haré llover. Entonces Elías se muestra, va, hace todos los altares, la guerra de altares, Dios responde con fuego, y Dios nos había hablado desde principio de año que la palabra para este año era que Dios iba a dar fuego sobre Colombia. También Dios me habló esa palabra de fuego purificador. Va a venir fuego, es fuego bueno, también es fuego malo, es fuego que prueba las obras, las iglesias, vienen varias cosas, pero por eso me sorprendió ver esa pequeña nube, porque la pequeña nube es más abajito. Yo he estado orando y siguiendo Primera Reyes 18 por un año, y he estado ahí en esa oración de decir, Señor, yo sigo creyendo, yo sigo creyendo, yo sigo creyendo, y hasta que lo veamos con nuestros ojos, la transformación de este país. Entonces, llega este momento, vamos al versículo 41. Me voy a saltar el 40, el 39 y el 40 para otro momento. Versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe. ¿Por qué? Porque una lluvia grande se oye. Ahora, ¿se oía grande lluvia? Elías estaba profetizando. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. ¿Qué hizo Elías? Ya sé, pero ¿qué se puede hacer cuando se postra? ¿Se puso a dormir? A orar, a clamar conforme a la palabra de Dios. Entonces él está clamando por lluvia. ¿Qué lluvia? Es una analogía de visitación, ¿sí? Para, digamos, cuando habla en Ruth que dice, y Dios visitó a Israel y les dio pan. ¿Qué significa que visitó? Que les dio lluvia para que hubiera cosecha, para que hubiera pan. Entonces, la lluvia acá es una señal de visitación, por eso es lo que hemos estado hablando aquí todo ese tiempo. Entonces Elías dice, Dios ya anunció que va a haber visitación, después le dice a Acab, corre que se oye grande lluvia, está profetizando, y después se pone a orar y decir, ahora sí Señor, por favor, haz algo porque yo ya dije, me vas a hacer quedar mal. Elías tomaba grandes riesgos con Dios. Dice, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Gloria a Dios. Pausa ahí. ¿Qué me dijo Dios? Y esto fue porque estábamos en Cali, pero creo que todas las ciudades tenemos también una herencia de parte de Dios como Colombia. Perdón. ¿Qué me dijo Dios en Cali? Dijo, el siervo de Elías ha sido como los profetas y pastores en Cali que han estado creyendo por un avivamiento. En Cali hay un reconocimiento mayor del avivamiento por lo que ellos vivieron en el 94, en el 95. Entonces ellos por años han estado creyéndole a Dios y diciendo, Señor, si hacemos lo que se hizo ahí, este año sí es el avivamiento. Y entonces el siguiente año llega otro grupo de pastores y dice, es que ahora sí lo vamos a ver otra vez. Entonces van y hacen lo que hicieron en esos años y dicen, y ahora sí. Y ahora sí, y ahora sí, Dios me dio la palabra en Cali, yo se la di a los pastores y les dije, muchos están como el siervo de Elías, que después de ir la 4ª vez o la 3ª vez y la 4ª dicen, ya estoy cansado. O sea, ¿realmente Elías es profeta o no? Porque o sea, ¿qué me dice que vaya y mire si no hay nada? Y vuelva otra vez y mire y no hay nada, y vuelva otra vez y mire y no hay nada, y entonces viene un profeta de Estados Unidos y dice algo, y la gente va y mira y no hay nada, y entonces viene otro hombre y dice algo, y los de Cali, yo les decía, hay unos que están cansados y cuando llega la 7ª vez donde ya está la nube, ya no tienen ni fe para mirar. Ya no tienen ni fe para mirar. ¿Y cuál es el gran riesgo? Que es lo que yo digo, y la palabra más importante que Dios me dijo esto es, no nos perdamos el momento de la visitación. Reconozcamos, porque Jesús se acercó a los discípulos, pero había unos que estaban muy tristes para reconocer a Jesús. ¿Sí? Había unos que estaban muy cansados, había unos que estaban muy asustados, había unos que estaban muy ocupados. Entonces puede ser de ambos extremos. Hay gente que está muy fría, entonces no va a reconocer a Dios. Hay gente que está cansada de haber buscado, de haber clamado, de haber pedido, Señor, danos avivamiento, específicamente en Cali lo digo, porque lo he visto. Y hay un momento donde cuando llega, ya uno dice no. Es como la historia del pastorcito mentiroso, ¿se acuerdan de esa historia? Que dice que siempre gritaba el lobo, el lobo, el lobo, y todos salían a ayudarlo, y cuando ya llegó el lobo, ya nadie le creyó. Entonces, digamos, hay un momento donde el siervo de Elías, a la 4ª, a la 5ª, a la 6ª vez,
Él dice, ¿será que ya no va a pasar? Y a la séptima hay que tener fe, ¿sí? Y es en este momento donde estamos, y vuelvo y lo anuncio y no me canso, o sea, porque tengo que decir lo que Dios está diciendo. No se pierdan el momento de visitación. O sea, si hay momento de buscar a Dios, es ahora. Si hay momento de predicar en tiempo, es ahora. Si hay momento de meterse y decir, Señor, te entrego mi vida, es ahora. Porque los corazones se están quemando, porque Dios está despertando su palabra, está abriendo la escritura, y necesitamos que nuestros ojos se abran para ver a Jesús. Pero vuelvo y repito, a Jesús lo vas a ver en el secreto. Sí, a Jesús no lo vas a ver en una campaña de estadio, gloria a Dios por eso, los milagros que vamos a ver, gloria a Dios, mucha gente va a ser salva, cambiada, sanada, sí, pero a Jesús tú lo vas a ver en el secreto, en el secreto. Tienes que darle tiempo a Dios en el secreto. ¿Qué pasa entonces ahí? Dice, a la séptima vez dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes, aleluya, gloria a Dios, se oscurecieron y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Esa es la última parte del rompecabezas, ya les voy a dar ahora sí el rompecabezas. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. O sea, llegó primero Elías a Jezreel. Esto es importante. Entonces, ahora sí el rompecabezas que Dios me dio del avivamiento. Entonces ya hablamos, el avivamiento primero arranca en nuestro corazón, hay ciertos niveles. El avivamiento o el despertar es que Dios despierta algo que estaba dormido. ¿Sí? Entendemos las tres cosas: Dios despierta su palabra, ¿sí? Quema los corazones, abre nuestros ojos espirituales. Ahora, Dios me decía, te voy a definir un poco cómo se va a ver este mover, porque los moveres de Dios siempre han sido diferentes, ¿sí? Por ejemplo, Azusa Street en 1905 en Los Ángeles fue un movimiento de lenguas y milagros creativos. El Jesus Movement en 1970 en California también, pero eso fue en la playa, eran los hippies que se convirtieron y dejaban las drogas y empezaban a adorar al Espíritu Santo, y cuentan unas historias tremendas. ¿Por qué cuento esos dos? Porque creo que los dos son parte de lo que va a pasar acá. Pero vamos ahora sí a definir, digamos, lo que Dios me dijo, y esto lo hago con mucho temor de Dios, porque sé que esto va para generaciones y para lo que Dios va a hacer acá en la nación. Entonces es importante. Yo decía, Señor, por favor, que sea solo lo que tú estás diciendo. No quiero yo decir nada que no sea lo que tú estás diciendo. Entonces, lo primero, el rol de lo profético. Entonces, Elías es el que Dios usa para empezar a desatar esa lluvia. Si la lluvia es el avivamiento, es la visitación. Entonces, lo profético no es el avivamiento. ¿Sí? Elías no es el avivamiento. Pero hay un mover, hay un manto profético que es el que declara, es el que ora, es el que profetiza, es el que con su autoridad empieza a desatar y a traer a los tiempos cumplimiento. ¿Sí? Entonces, el rol de lo profético ahora Dios está restaurando y le está dando una importancia en el país que uno dice, pero esto no, o sea, ¿por qué está pasando esto ahora y no antes? Y yo le preguntaba a Dios y yo decía, Señor, pero ¿por qué lo profético? ¿Por qué no un mover de sanidad? Que toda la iglesia se pone de acuerdo y nadie le dice a uno que no. Si uno dice, hey, vamos a una reunión de sanidad, eso viene en todas las denominaciones, grandes, chiquitos, viejitos, los que crean, los que no, todo el mundo viene. Pero uno les dice algo profético, la mitad dice, cuidado con eso, mijito, cuidado con eso. ¿Sí? Pero entonces yo decía, ¿por qué, Señor? Y Dios me estaba diciendo, es el diseño de este mover de Dios, que lo profético es el que anuncie y desate el mover de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando Dios está levantando una generación, y creo firmemente, anoche me enviaron una profecía de 2020 de Mariano Senegal, no sé si lo conocen, un predicador argentino impresionante. Él estaba profetizando, él decía, Dios va a traer una generación de Isaacar que va a desatar avivamiento sobre la tierra. Y decía, va a traer unos jóvenes Isaacar que van a entender los tiempos y van a declarar con autoridad. Y Dios va a desatar su nuevo mover en Sudamérica. Amén. Me la enviaron anoche y yo llorando decía, Señor, o sea que todos somos parte de algo que tú has profetizado. Qué privilegio. Y es una generación que Dios está despertando ahora. Y por eso yo digo, Dios cuando está restaurando lo profético no es para que sea un profeta, es para que Dios levante un pueblo profético, es para que Dios levante muchos profetas, para que otra vez la voz de Colombia se escuche otra vez.
Incluso ahorita que tenemos ciertas cosas que vamos a hacer en el país, y una de las cosas que vamos a hacer, llamamos al profeta Tommy y le dijimos, mira, es una cosa importante que vamos a hacer con ciertos pastores, nos gustaría que tú vengas. Y él dijo, voy a orar. Y él dijo, oró, y Dios me dijo, esto lo tienen que hacer los colombianos. O sea, él dice, la responsabilidad que Dios les está dando por la nación es a ustedes, háganlo ustedes, sáquenlo adelante, Dios les ha dado la autoridad. Y yo creo eso, que Dios va a levantar los profetas de Colombia. Creo que Dios va a levantar los adoradores en Colombia, que Dios le va a dar un sonido a Colombia, que Dios va a restaurar también la iglesia, los pastores, los 5 ministerios, porque es el momento. ¿Por qué hemos hallado gracia? Punto. O sea, hay tiempos y tiempos, yo lo explicaba la vez pasada. ¿Por qué la generación que vivió 300 años en Egipto no vio nada y la que vivió 400 ya le tocó la liberación de Moisés? ¿Por qué unos y otros? ¿Por qué los que vivieron 65 años cautivos no les tocó y los que llegaron a 70 sí les tocó el cautiverio en Babilonia? Son tiempos. Entonces en Colombia hay un momento donde nosotros hoy nos estamos parando, y yo siempre lo reconozco y le digo, yo hoy me paro sobre mantos, sobre hombres y mujeres de Dios que clamaron, que lloraron, que dieron su vida por esta nación para ver lo que vamos a ver ahora. Amén. Amén. Qué responsabilidad, y no vamos a desperdiciar esto, no lo vamos a desperdiciar. Amén. Segundo, Dios me dijo, la nube son los jóvenes adoradores, y eso me choqueó, y yo dije, ok, Señor, repítemelo otra vez. La nube, la pequeña nube, son los jóvenes y los adoradores, jóvenes adoradores. Entonces Dios, lo que yo les estaba diciendo, este avivamiento que viene es la intimidad. Entonces Dios me decía, la adoración y los jóvenes, eso es la nube que nosotros estamos desatando desde lo profético. Esa es la nube que estamos diciendo, Señor, entrégale a esta nueva generación el fuego, entrégale el sonido, entrégale la llama, entrégale la fuerza, ¿sí? Y el Espíritu Santo, para que ellos puedan empezar a hacer venir sobre esta nación lo que estamos esperando, ¿sí? Porque ¿qué necesita Colombia? Necesitamos paz, ¿sí? Necesitamos reconciliación, necesitamos aún también que se acabe el nivel de pobreza al que estamos. Hay muchas cosas que Colombia necesita, todos probablemente ustedes me podrían decir más problemas de los que yo me sé de nuestra nación. Necesitamos ya una visitación de Dios. Pero esa nube, Dios me decía, es los jóvenes adoradores, son los que van a poder sacar y traer el cielo aquí a la tierra con esos altares de adoración, con esa adoración íntima que constantemente trae una presencia de Dios, que cuando Él se acerca, que estábamos viendo, cuando Él se acerca, pues todo cambia. Entonces Dios me dijo, el rol de lo profético, los jóvenes adoradores, eso después se va a desatar en la adoración en el país, va a ser una parte importante del avivamiento, es la adoración, los altares. Si no paramos en esta guerra de altares hasta que no ganemos. Amén. Amén. Gloria a Dios, por favor. Ahora Dios me dijo el rol de los pastores y las autoridades eclesiásticas. Dios me dijo 2 cosas. 1, los jóvenes tienen que reconocer que la autoridad la tienen los pastores y las autoridades eclesiásticas, o sea, la autoridad espiritual. Es decir, si los jóvenes se mueven bajo autoridad, van a tener autoridad sobre el territorio. Si se mueven sin autoridad, entran en lugares donde corren riesgo de no cumplir el propósito, o de tener retaliación, o de tener, digamos, algún tipo de golpe, venganza, o en todas estas cosas que pasan en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces los jóvenes tienen que reconocer la autoridad y trabajar bajo autoridad, ¿sí? Por eso el centurión dijo, yo soy un hombre bajo autoridad, por eso tengo autoridad, por eso digo va y viene, porque estoy bajo autoridad. Entonces los jóvenes tienen que estar bajo autoridad. Ahora, ¿cuál es el rol de los pastores? Los pastores tienen que canalizar, tienen que direccionar, ¿sí? La fuerza de los jóvenes. Entonces muchas veces un pastor, si no tiene visión profética o claridad, no va a poder direccionar a los jóvenes, pero sí con la experiencia por lo menos puede decir, hey, bájenle aquí un poquito, como nos dice mi papá, hey, sí, están súper apasionados por Dios, pero también duerman bien, coman bien, no desayunan, cosas simples que uno no cree, hasta que uno, por ejemplo, yo esta semana me enfermé horrible y todo el mundo me dice, pero es que ¿por qué le decimos que pare de viajar tanto? Y yo digo, sí, pero
No, pero pues fue el fin de semana. No, sí es importante, es que el fin de semana prediqué 8 prédicas en 3 días. Y hay un momento donde uno el cuerpo, pero gracias a Dios porque hoy solo fue una. Entonces les metí 3 en una. Solamente para mantener el ritmo. Pero entonces esa sabiduría, experiencia que los pastores tienen que entregar. Ahora, ¿cuál es el peligro de los pastores? El peligro de los pastores es que sea una generación de Saúl, ¿sí? Ese es un gran peligro que hay en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios decide ungir a David y entonces empieza David a subir y la gente empieza a cantar David sus 10,000 y Saúl a sus 1,000, hay un riesgo y es que un pastor no sea un padre, ¿sí? O una madre. ¿Por qué? Porque un padre y una madre desea que sus hijos lo superen, ¿sí? Entonces Dios tiene que darle a los líderes en Colombia, a los pastores, tiene que darle un corazón de padre y de madre, porque tienen que querer ver que la siguiente generación vaya más lejos. Si no reciben ese corazón de padre o madre, van a decir, hey, hasta acá. Bástale al discípulo ser como su maestro, y le ponen aquí, no puede subir de acá. Y entonces en ese momento van a cortar todo lo que Dios quiere hacer, o le van a cortar las alas a alguien que está llamado a cargar el mover de Dios también. Sí, porque vuelvo y repito, esto no es de una persona, esto es de una multitud de jóvenes, de adoradores, de gente, de profetas, de pastores, de líderes. Y ya vamos a hablar de fuera de la iglesia también. ¿Ahí les está quedando claro? Yo sé que no están tomando notas, pero está quedando grabado. Y termina. Habla de Acab acá, y ya voy a hablar ahora sí de gobierno, porque obviamente como ya enfaticé y especifiqué y vuelvo y repito, este avivamiento es de intimidad, ¿sí? Los ojos espirituales solo se van a abrir cuando nos sentamos a la mesa con Jesús y comemos con Él y hablamos con Él y pasamos tiempo con Él y lo adoramos. Eso es la intimidad, ¿sí? Pero una de las consecuencias de este avivamiento, sí o sí, tienen que cambiar nuestro gobierno. Es por lo que nosotros estamos creyendo, es la palabra que Dios nos dio, la palabra profética. Colombia quiere ser Venezuela o quiere ser Argentina. Estamos creyéndole a Dios por una transformación de la iglesia y del país, de tal forma que eso termine transformando también nuestro gobierno y nos saque un poco de ese camino por el cual nos quisieron meter de comunismo, que es digamos algo donde ya uno no puede, ya cambia mucho nuestra realidad, no podríamos hacer ciertas cosas. Entonces, aquí cuando pasa lo de Acab, quiero que vean el último versículo. Dice 45, aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Entonces, ¿qué significa Jezreel? Jezreel es el lugar donde se siembra, ¿sí? Jezreel es el lugar donde se siembra. Dice, y la mano de Jehová, versículo 46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y repitan conmigo la última parte, por favor. ¿Hasta dónde llegó Elías? ¿Y a dónde llegó Acab? Llegaron al mismo lugar. Entonces, Jezreel significa Dios siembra, ¿sí? ¿Por qué Acab y Elías van al mismo lugar? Y ya voy a terminar con esto. Acab y Elías tienen el mismo destino después de que Dios desata el avivamiento. Entonces, ¿por qué? Porque la visitación genera una cosecha. Ya vuelve, lo dije ya, pero lo repito, cuando Dios habla que en Ruth capítulo 1 dice, y Noemí escuchó que Dios visitó a Israel y les dio pan, significa que les dio lluvia para que hubiera cosecha, para que hubiera alimento. Entonces, ¿qué está pasando aquí? En el momento en que ellos escuchan que hay lluvia, acuérdense que Israel lleva 3 años de sequía. Entonces, en el momento en que hay lluvia, lo primero que ellos dicen, primero vamos a tener agua para tomar, y segundo, ya vamos a poder sembrar para cosechar, para tener ahora sí alimento. ¿Qué es lo más importante aquí? Cuando hay esta visitación de Dios, va a haber una cosecha, y es una cosecha obviamente de iglesia, gloria a Dios, mucha gente se va a convertir, muchas salvaciones, las iglesias van a crecer, gloria a Dios, ya lo van a empezar a ver, aún lo declaro sobre Epicentro también, porque lo estoy viendo. He ido a un par de iglesias que yo les di una palabra, el primer pastor que yo le di esta palabra fue en febrero. Dios me dio la palabra de fuego purificador y yo llamé a un pastor y yo le dije, pastor, Dios me dijo específicamente
que te dijera a ti esta palabra primero antes de publicarla, y le dije, y vas a hacer primeros frutos de que esto es una palabra de Dios. Y ese fin de semana tuvo 700 personas nuevas. Entonces él me llamó después y me dijo, esto es de Dios. Yo dije, gracias, pastor, lo quiero mucho. Después de la señal. Pero sí, declaremos, Padre, yo declaro también sobre Epicentro, Señor, que tú lo metes, Señor, en la cosecha. Padre, y sobre cada pastor, persona que esté escuchando esto, Señor, declaramos que la cosecha de almas, de íntimos, empieza en Colombia, aquí y ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, ellos van a Jezreel, los dos, que es donde Dios siembra, porque lo que se siembre primero va a determinar cómo se va a ver Israel después. ¿Sí me entienden? Es como nosotros tener la mentalidad del segundo pensamiento. No sé cómo se dice eso en español, pero en inglés es como cuando uno no piensa en lo primero, sino también en lo segundo. Entonces, no en el plan B, sino en la siguiente consecuencia. Es como en un efecto. Es, digamos, si yo estoy creyéndole a Dios por avivamiento, y entonces estamos creyéndole a Dios por esta cosecha y por el visitar y los milagros, y una vez estemos ahí, ¿qué hacemos? Bueno, gloria a Dios, y por eso es que se apagan los avivamientos, porque uno dice, ya llegamos, y también tenemos problemas, y también se pelearon los pastores. Es más, muchos avivamientos se han acabado porque la persona estaba soltera y se casó mal, ¿sí? O eran dos pastores y se pelearon, o alguno era viejito y se murió. Los avivamientos, digamos, históricamente son así, o sea, son humanos, a pesar de que son sobrenaturales. No sé si yo he estudiado muchos avivamientos y yo digo, ¿cómo se acababan los avivamientos? A veces incluso se les acabó la plata, por ejemplo. Uno se quebró y dijo, pues no hago más eventos, y ahí se acabó el avivamiento. Hubo otro que él empezó no sé si fue en Escocia, que empezó los avivamientos y se reunían en la calle 100,000 personas, 120,000 personas, y él arrancaba a predicar y era la gloria de Dios. Y llegaron unos pastores y le dijeron, ven, nosotros queremos como adoptarte entre comillas y pagarte todo y ponerte en nuestra casa a vivir. Y todo él dijo, gloria a Dios. Pues en medio del avivamiento llegó la bendición y se lo llevaron para la casa y lo encerraron y se acabó el avivamiento. Y cuando lo dejaron salir, empezó el avivamiento otra vez. Pero son cosas así tan sencillas que uno dice, ¿cómo es posible? La peor fue la que yo escuché, que era uno soltero y que la secretaria estaba enamorada de él y él se casó con otra, y la secretaria agarró el directorio de teléfonos a final de los 1800 y se lo llevó y se desapareció. Entonces iban a hacer la siguiente reunión y no tenían cómo llamar a la gente, cómo avisar, y ahí se acabó el avivamiento. Cosas tan locas que uno dice, ¿cómo es posible? Pero tan sobrenaturales. Pero por eso gloria a Dios por el internet y por todo lo que está pasando, y que cuidemos entre nosotros lo que está pasando. Pero bueno, lo que me refería en cuanto a Dios sembró es que una vez nosotros ya estemos, porque estamos entrando. Si yo les decía, yo siempre hacía el chiste de la gripa, y por eso ahora no lo voy a hacer, porque ahora sí me dio gripa. Que yo decía, porque yo le dije a Dios, Señor, yo no quiero ser de los que habla y dice avivamiento, avivamiento, avivamiento y nada está pasando, porque eso, o sea, qué feo eso, una persona que no sabe los tiempos, ¿sí? Pero tampoco quiero ser de los que no reconocen, hasta que no les dio en la cabeza, no se dieron cuenta, ¿sí? Hasta que no me cayó un rayo, no me di cuenta que estaba lloviendo. No, soy una persona entendida en los tiempos. Entonces yo siempre decía, ¿qué siento yo que estamos en Colombia? Como cuando uno le empieza a doler la garganta, que le empieza a hacer como irritar, y uno dice, me va a dar gripa. Así estamos en Colombia. O sea, yo ya sé, ya tenemos síntomas, yo ya lo estoy viendo, estoy yendo a diferentes ciudades, estoy viendo la respuesta de los pastores, estoy viendo a los jóvenes, estoy viendo a la gente, estoy viendo los altares, estoy viendo, digamos, incluso el gobierno es caldo de cultivo para lo que está pasando. Y si ustedes están escuchando esto, métanse, esto es para todo el mundo, la invitación está abierta, el río está ahí, hay que meterse, hay que lanzarse, y hay que decir, Señor, y cada quien va a tener tanto de Dios como busque de Dios, eso sí se los garantizo. Aquí Dios no tiene favoritos, aquí no es que tú te metes full y Dios te va a dar un poquito, no, cada quien va a tener de Dios lo que busque, y lo dejo ahí. Entonces, lo que Elías y Acab están pensando es que ambos están pensando después de la lluvia. Ambos están diciendo, vamos a sembrar para que la lluvia produzca lo siguiente que va a ser nuestra nación. Entonces ahora nosotros lo que vamos a creer es que sí, Dios nos va a dar un tiempo de gracia donde va a transformar el gobierno. Yo creo que es un gobierno de transición,
Si ganamos esta guerra alta desde aquí al próximo año va a haber un gobierno de transición, ¿sí? Eso es palabra profética. Es un gobierno de transición, no es un gobierno, digamos, 100% escogido, ungido por Dios, no. Es un gobierno de transición, pero en ese gobierno de transición la iglesia va a tener una responsabilidad de construir, digan conmigo, construir. Vamos a construir nación. Entonces ya ahí nos vamos a tener que quitar un poco nuestra cachucha religiosa, ¿sí? O esa palabra no se usa bien en toda Sudamérica, nuestra gorra religiosa, y nos tenemos que poner un casquito de construir. Vamos a tener que construir en las diferentes esferas, vamos a tener que construir en gobierno, vamos a tener que construir en instituciones, en negocios. La gente tiene que, perdón, tiene que emprender, la gente tiene que emprender, tiene que haber en gobierno también gente preparada, ¿sí? Tiene que levantarse gente cristiana y no cristiana que sepa la ley, que sepa la constitución, que empiece, por ejemplo, a bajar impuestos. Hay que construir nación, porque Jesús viene, se acerca, ¿sí? Quema nuestros corazones, abre nuestros ojos y después nos das la oportunidad de presentarle una Colombia que se vea más como la Colombia que Él tiene en el corazón. Pero esa responsabilidad la tenemos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros tenemos una responsabilidad de que la iglesia se vea conforme a lo que Él quiere, pero también la nación se vea conforme a lo que Él quiere. Entonces, ¿de qué nos sirve que digamos, hubo avivamiento, sí, 50,000 personas en el estadio, ¿cuántos sanos? 10,000 sanos, gloria a Dios, ¿cuántos salvos? Amén. Y Colombia sigue igual. La carga tributaria, 75%. El homicidio, tanto. El nivel de pobreza, tanto. Pobreza extrema, tanto. Y Dios dice, les di un talento, ¿cuánto me están devolviendo? Les di una nación que me van a dar de vuelta. Tenemos esa responsabilidad, esa mayordomía, de labrar y guardar el jardín en el cual Él nos está poniendo. Entonces, Jezreel es esa última parte donde Dios está diciendo, nosotros tenemos que llegar antes que Acab representa, es como el antidiseño, el diseño del diablo, ¿sí? O el diseño del enemigo para la nación. Y Elías dice que Dios puso su mano sobre él para que llegara antes que Acab. Entonces tenemos que llegar más rápido, acelerado, a decir este es el plan de Dios para Colombia. Ahora, ¿todos tenemos esa responsabilidad? No, hay gente que Dios ha llamado a eso. Pero cada uno de nosotros entendemos dentro del plan de Dios. Si yo soy autoridad, ¿qué tengo que hacer? Si yo soy joven, ¿qué tengo que hacer? Si soy adorador, ¿qué tengo que hacer? Si soy intercesor, ¿qué tengo que hacer? Si soy profeta o profético, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Y por eso yo lo que empecé diciendo es, estamos en tiempo. Entonces, si ustedes dicen, yo no entro ni en el rol profético, ni tampoco soy pastor ni líder, ni tampoco soy joven, ni tampoco soy adorador, no quepo en ninguna, entonces yo les digo que es predicar en tiempo, ¿sí? Predicar en tiempo. Tú tienes una responsabilidad, tú tienes un círculo de personas que necesitan escuchar tu voz para que ellos sepan que Jesús se acercó. De pronto el Jesús acercarse a la persona es tú hablándole a una de esas personas. Entonces todos tenemos una parte. Hay gente que también tiene que prepararse y que de aquí a 3, 4 años estén parados en gobierno, en empresa, en diferentes esferas también, para construir una nación que Dios nos está entregando. Este es el llamado, este es el rompecabezas del despertar. Y ya termino ahí. Entonces, si quieren, oremos. Quiero que nos unamos a orar. Siempre ha sido mi deseo de que Dios levante mucha gente madura, porque ya ustedes no solamente esperan que uno ore solo, sino que oran siempre y unen su fe, porque todos somos llamados a esto. Y obviamente también los que después quieran pasar, voy a ministrar porque es lo que el Espíritu Santo me dijo. La presencia de Dios ya está aquí fuerte. Voy a ministrar, vamos a orar, voy a profetizar también si quieren. Pero denme 2 minuticos de fe, de decir, Señor, esto es lo que tú estás diciendo. Si esto tú lo estás diciendo, yo voy a decir que sí. Si esto viene de ti, yo me voy a meter. Hay gente que dice, yo no sé cómo yo encajo en esto, pero déjame decirte, Dios tiene una parte para ti también.
Entonces quiero que oremos y declaremos, porque esto es un momento profético para la nación, y decir: Señor, si tú te estás acercando, acércate a mi casa también. Jesús, si tú te estás acercando, acércate a mi corazón también. Si mi corazón aún no está ardiendo, hazlo arder. Hay gente que dice: yo ni siquiera había escuchado esto. Dale la oportunidad de conocerlo. Dile: si tú eres real, muéstrate a mí. Para los que ya están con ojos abiertos y han estado clamando esto, Señor, únenos como entendidos. Yo pido mucha sabiduría siempre, porque yo digo: Señor, ¿cómo nosotros vamos a construir una nación? Eso suena tan difícil y tan lejos, tan grande. Pero hay un llamado de parte de Dios especial para esta nación, y yo creo firmemente que Colombia va a exportar avivamiento, que Colombia no va a exportar más drogas, o que nos van a conocer es por el café. Vamos a exportar mover de Dios, vino nuevo, misioneros a toda Sudamérica, Centroamérica. Lo hemos visto ya aún en sueños. Padre, declaramos, Señor, que el momento de tu visitación está en Colombia. Te damos gracias, Señor, porque nuestro país halló gracia en tus ojos, y tú no nos abandonaste cuando lo pudiste hacer. Señor Jesús, clamamos por ojos que te reconozcan. Haz quemar los corazones de esta nación, hazlos arder, porque sentimos tu presencia cerca. He aquí, Jesús se acercó a Colombia. No ardían nuestros corazones cuando escuchábamos de ti sin haberte visto. Hoy yo te pido, Señor, hoy domingo, junio 29, 2025, derrama un fuego que queme todo velo en los ojos de esta nación. Abre nuestros ojos, Señor, desde el primer pastor hasta el político, hasta el campesino que está en su tierra. Visítanos como lo hiciste en otras naciones. Hazlo otra vez, Señor, como lo hiciste en Gales. Haz los despertares que están en los libros de historia de Estados Unidos, que cambiaron cultura, constituciones y países para siempre. Yo hoy declaro como profeta y como siervo tuyo: Colombia es nuestro momento. Colombia es nuestro momento. Yo declaro que veremos las universidades deteniendo clases, adorando a Dios. Yo declaro que veremos en los centros comerciales adoración pública a Jesús. Yo declaro que veremos aún en el Congreso sesiones y plenarias interrumpidas por la gloria de Dios en ese lugar. Yo declaro, Señor, que volveremos a ver lo que pasó en los 90s y en los 80s, donde las personas corrían a las iglesias a arrepentirse. Padre, ¿por qué no podremos ver acá lo que vieron en otras naciones? Que se vaciaban las discotecas para llenar las iglesias, que se cerraron los bares, Señor, en los pueblos, porque la gente enamorada de Jesús dijo: no tengo más tiempo para ir a tomar, quiero orar y buscarlo a Él. Señor, que nazca en Colombia el movimiento 24/7 de adoración, que restauremos el tabernáculo de David. Hazlo otra vez como lo hiciste con los moravos, Señor. 100 años de oración y adoración constante. Que clamemos por ver al Cordero y al León, aquel que viene, Señor. Declaramos que Colombia te pertenece y no habrá brujería, ni ocultismo, ni pacto satánico, ni rito, ni cosa que se ha hecho en esta nación que se resista a la presencia del Dios vivo.
Tu palabra dice: ¿quién podrá estar de pie delante de tu presencia? Ven con temor de Dios, ven con peso de gloria. Ahora sobre esta nación. Caiga tu peso de gloria ahora. Caiga temor de Dios ahora. Nebracarra maso. Nerraquetare presenta tarira maso. Nerraquera macasoto torira mase. Y yo hago un decreto que los cielos se abren y que cae fuego del cielo sobre Colombia. En el nombre de Jesús. Que los ojos se abren para ver al Rey. Hemos preparado el camino y ha llegado el momento, Jesús. Eres bienvenido en este lugar. Eres bienvenido en esta nación. Eres bienvenido en esta nación. Ven y camina con nosotros. Ven y ábrenos las escrituras. Ven y siéntate a comer con nosotros. Ven y ten intimidad con nosotros, amado. Te deseamos. Anhelamos verte, anhelamos verte. Despierta una generación que pierde, Señor, su dignidad por clamar por uno que ama. Señor, que te amemos más que nuestra propia dignidad, que te amemos más que nuestro propio confort, que te amemos más que nuestra propia seguridad y que nuestra propia vida. Tú vales la pena. Tú moriste por nosotros. Y yo te digo, yo quiero vivir por ti. Tú moriste por mí, yo viviré por ti. En el nombre de Jesús.